Bueno, buenos días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Hoy tenemos una agenda bastante cargadita. Qué bueno, me siento contento porque la otra, no me vayan a entender, déjame, iba a rectificar, iba a decir algo que a lo mejor me van a entender. Pero el brazo que nos faltaba comienza hoy. Y espero que ya no se me vaya porque están paseando mucho y a mí me preocupa esas salidas en avión y el coronavirus y hay que seguirlo las medidas adecuadamente para evitar que se esté propagando este virus. Y me refiero al doctor Julio Llano. Muy buenos días, doctor, que está ahí. Buenos días Luis, buenos días Usted me a los asusta. demás, a los colegas. Y no hemos estado viajando en avión, estábamos manejando, ¿ok? No nos hemos montado en Esos avión. lugares manejando son horas y horas y horas en la carretera. Bueno, es preferible eso que montarse en un avión ahora mismo. Me alegro mucho y que se ve muy bien, así que quiere decir que no lo pasó el viaje. Y por Todo bien, supuesto gracias. tenemos aquí que quiero también públicamente darle las gracias porque ayer el avance de la tecnología nos ayuda mucho, pero a veces nos descubre. Y ayer fue como a los 6 minutos de que quedaba de programa, me desaparecieron los chinos. Y digo los chinos porque Zoom es una aplicación china, ¿no? Me desaparecieron del aire. Pero el doctor supo estar ahí y hizo un trabajo excelente. Muchas gracias, doctor. A usted y con mucho gusto y me alegro ver al doctor Llamo. Yo inicialmente pensé que era el hijo del doctor Llamo. ¿Verdad? Porque Doctor. está muy refrescado. A lo mejor él estuvo con San Agustín y estuvo en la fuente de la juventud. Él estaba buscando y parece que la encontró porque de verdad se ve, bueno, es que está relajado. No relajado, vamos a aclarar eso, no. Relajado. Y por supuesto, nuestra invitada, como todos los miércoles, la doctora Cristina Valenotti, psicóloga y conferencista, que está todos los miércoles con nosotros, siempre con un tema interesante. Y todos, de una manera u otra, también reflejan esta pandemia en la cual estamos unidos. Pero antes, como yo siempre comienzo, vamos a comenzar con 2 o 3 noticias, no muchas. Y la primera es que nos descansamos de la que fue para allá, para el norte de los Estados Unidos, noreste de los Estados Unidos. Ahora se forma otra depresión en el Atlántico, la número 11, pero dicen que no va a hacer nada que nos asuste. Esperemos eso. Vamos a ver las que le siguen, cómo serán, pero ya es otra cosita que nos tiene que... Empezamos a angustiarnos, sin decir el tema. Empezamos a angustiarnos con esta tormenta tropical. Y por supuesto, también han aumentado las muertes en la Florida. Un día que mandaron la muerte, un nuevo récord. 276 personas fallecieron por el coronavirus. También comienza, y vamos a ver si podemos traer al CEO de este hospital, amigo nuestro, y de su programa Medicina en su Hogar, el ex senador Rudy, que él está al frente del Westchester Hospital y van a entrar en una prueba de un medicamento que fue por los años 60, fue cuando se utilizó, que dice que este medicamento fue muy importante para la lucha que hicieron con el virus aviar en China y que pudo lograr que se bajara la mortandad de un 60%, porque tiene que ver algo que impacta positivamente al coronavirus. Y me refiero al Infenprodil, algo así. Ustedes me cuestan a mí, me crean unos problemas serios para yo poder ver los nombres. Se llama Infenprodil. Imagino que ustedes conocen ese medicamento. Ya empieza ese nuevo tratamiento, esa prueba. Así que esperemos que nos ayude también otro más, nos ayude a nosotros a ir bajando este fenómeno. Y por supuesto, para cerrar, ya en la parte política, que no vamos a hablar de política, porque yo sé que al doctor Octavio Fernández les encanta, un hombre que sigue mucho la política, no solamente la de Estados Unidos, pero bueno, en este caso es la de Estados Unidos, que ya el candidato a vicepresidente, a presidente, que era el vicepresidente Joseph Biden, ha nombrado a la senadora Kamala Harris a que sea su compañera de boleta. Y qué interesante, porque con la senadora reunimos muchas cosas, ¿no?
Su papá es de origen jamaiquino o jamaicano, una persona muy inteligente, un académico universitario. Su mamá también, pero es hindú. Y ahora ya puede ser la vicepresidenta de los Estados Unidos y a lo mejor en un futuro puede ser presidenta. Mira qué país más interesante en el cual todo. Eso vamos a dejar para otro día, otro programa para profundizar un poquitico más en esto. Ahí termino mis noticias para comenzar con el programa, pero quisiera oír sus opiniones, tanto la del doctor Llamo como la suya, doctor Fernández, sobre estas noticias que he mencionado al comienzo del programa. Doctor Llamo. Sí, de verdad, Luis, no estoy muy al tanto del medicamento que me estás diciendo. ¿Tú dices que lo van a usar en este hospital o que lo están Este usando? hospital fue escogido para poder participar en esta prueba de este medicamento ya en personas. Sabemos que tendrán voluntarios, no sé cómo lo irán a hacer, no tengo la menor idea. Por eso es que vamos a ver si llamamos a su CEO para que nos pueda explicar con un poquitico más lujo de detalle, pero yo creo que es algo positivo para nosotros que se utilice también el sur de, porque esto es una cosa mundial, o sea, global. Y no sé cuál fue la razón por qué se escogió el sur de la Florida y por qué se escogió, bueno, uno, porque hay otro hospital también, el Westchester Hospital, ¿no? Y lo que van a hacer es porque este medicamento que se usó cuando el virus aviar, yo me recuerdo de ese virus, porque decía que no se comiera pollo y sacaron todo aquello que era producto de los pollos, ¿no? Que era donde se transmitía esta enfermedad en China, que fue fuerte. Y el uso de eso ayudó muchísimo a bajar la mortandad en China, ¿no? Y entonces me imagino que lo van a exponer aquí al COVID-19 a ver si funciona, ¿no? O no funciona. No sé si el doctor Fernández tiene un poquitico de información, no sé si ha leído, yo particularmente no he leído sobre ese medicamento, de verdad. Y de la mortandad de los 276, que fue un récord, no tiene. Ayer fue un récord de fallecidos en la Florida de coronavirus, que fueron 276 personas que fallecieron. Bueno, imagino que amor estarían ya en el hospital por mucho tiempo, ¿no? Exacto. No se sabe si tenían algunas enfermedades persistentes, esa no lo sabemos. Exacto, ya eso lo hemos conversado otras veces. Obviamente ha habido un incremento del número de casos positivos y a la larga, con el tiempo, algunos de esos se van a complicar, otros no. Y entonces en un momento determinado va a pasar eso, vamos a ver una acumulación de casos fallecidos. Pero igual, la noticia es incompleta porque no sabemos cuántos de esas personas tenían otras enfermedades concomitantes y cuál es la razón exacta. Porque que seas positivo coronavirus no quiere decir que coronavirus te mató. O sea que, otra vez, eso habría que ver caso por caso para entender exactamente lo que sucedió con cada uno de ellos. Ya. Ok, doctor Fernández. Sí, bueno, igual que el doctor, no tengo mucha información sobre ese medicamento nuevo, pero igual que se empezó y hemos clasificado esta batalla como una guerra contra el coronavirus y se han, no quiero usar la palabra experimentado, ¿no? Pero se han usado otros medicamentos que en el pasado han sido efectivos sobre las inflamaciones del cuerpo. Y quizás este medicamento, que no tengo información ahora, sea uno de esos agentes, ¿no? Que ayuden con inflamaciones. Pero lo veo que tenga éxito o no, de nuevo, como un paso hacia adelante, que estamos buscando la solución a este problema. Ahora, igual que el doctor, ese número de 276, que es trágico, yo también estoy de acuerdo con el doctor que es una información incompleta. Hay que hacer una distinción sobre lo que es una persona que muere por el coronavirus o con coronavirus. Y ya sabemos que han habido muchísimas pruebas positivas falsas igual. Y de nuevo, eso hasta que no al final se haga una investigación o tally de todo lo que ha pasado, va a ser muy difícil determinar eso.
Ya. Y sí, vamos a dejar a la doctora, si no yo me tomo la hora completa hablando de política y no quiero hacerlo. No soy experto político, pero creo que el señor Biden... No sé si mañana podemos planear un programa igual como estuvieron ambos viajando en su trabajo, y ahora que ya veo que fue en Cancún hoy, pues me imagino que se pusieron a muchos de los otros lugares que usted no mencionó, que lo habrán encontrado y quisiera coger sus impresiones. Así que después que termine el programa vamos a hablar a ver si podemos hacer un programa. Sí, pero un comentario solamente que y esto por supuesto es una opinión personal, no del programa, que creo que el señor Biden le envió a Trump la victoria en noviembre por escoger a Kamala Harris. Que en los primarios de demócrata, Harris ni el 2% del voto lo cogía. Y de nuevo, estoy de acuerdo con lo que dijo una persona en el aire ayer, no me acuerdo en qué estación, que en fin, el candidato de vicepresidente nunca tiene un impacto sobre la elección. Los importantes son los que están arriba, aunque hay que pensar que con Harris, y ya sabiendo que Biden no se sabe, la verdad, y no quiero decir una cosa u otra, lo de su salud y habilidad y etcétera, que hay mucha controversia con eso, que la señora Harris estaría muy cerquita de presidente o demasiado cerquita, pienso yo. Pero anyway, gracias. No, ya usted me hizo una profecía, así que esa no se la va a quitar nadie, entonces la estaremos discutiendo más adelante. Pero ahora vamos a entrar en el tema de hoy con la doctora Cristina Balinotti, que siempre nos trae un tema súper interesante y de verdad, y yo creo que hay que conocer, porque yo creo que las dos son sinónimos, significan más o menos lo mismo, ¿no? La ansiedad y la angustia. Y nos va por lo menos a mí me interesaría muchísimo saberlo, porque yo creo que todos vivimos en ansiedad y en angustia toda la vida. No he visto cómo se vive y me gustaría aprenderla a manejar. Doctora, ahí le dejo en sus manos para que nos ayude, no solamente a los televidentes que están viendo el programa, sino también a nosotros. Yo creo que yo vivo con ansiedad y angustia toda mi vida, como que siempre ansiamos algo y también de verdad eso nos afecta a nosotros sin lugar a dudas. Así que ayúdenos a quitarnos ambos. Bueno, justamente tú mencionaste que son sinónimos, ¿verdad? Pero en realidad existen marcadas diferencias entre la angustia y la ansiedad. ¿Por qué, Luis, se confunde la angustia con la ansiedad? Porque la primera palabra que apareció en manos de Freud, en la boca del discurso de Freud, fue angustia, del alemán Angst, que significa etimológicamente angosto, estrecho, opresivo u opresión. ¿Qué pasa? Esta palabra angustia, cuando se traduce al inglés, pasa como anxiety. A su vez, cuando se traduce al español, se traduce con ese doble significado, angustia, ansiedad. Es decir, cuando hablamos de anxiety es angustia, ansiedad, cuando hablamos de ansiedad o viceversa. Ahora, en el campo de la psicología clínica, de la medicina, de la clínica, de los psiquiatras, por ejemplo, ya se hace claramente esta distinción, se conoce muy bien la distinción. Se permite el solapamiento, es decir, hacer de sinónimos ambas palabras, solamente en el lenguaje coloquial, en las charlas informales, en las charlas que no son académicas, es decir, que son conversaciones de divulgación. Por eso es que nosotros lo damos como sinónimos. Ahora, vamos a ver la diferencia. Para saber qué es la angustia, tenemos que saber primero qué es la ansiedad. Y entonces vamos a repasar con la primera gráfica lo que habíamos dicho y pasamos rápidamente a la segunda gráfica. Yo no sé si ustedes la ven, pero bueno, en la segunda gráfica nos dice qué es la ansiedad. Y vemos que la etimología viene de anxietatis, que quiere decir incomodidad. Vale decir que ya desde la etimología son dos cosas completamente distintas, Luis. Uno es incomodidad, ansiedad, el otro es opresión, estrechez. Se dice que la persona que está ansiosa está inquieta,
está incómoda, mientras que el que está angustiado está amargado. Es decir, que ahí tenemos ya una primera semblanza de lo que son. Ambas cosas que hoy, por supuesto, se ven en el contexto de esta pandemia. La ansiedad es un miedo, ¿verdad?, que se dispara frente a una amenaza contra la propia vida. Este es el miedo, la emoción más intensa que hay, y eso dispara la ansiedad, que es sana, y yo llamo normal. ¿Por qué normal? Porque está dentro de la norma de lo que le ocurre a todos los seres humanos. Ante una amenaza todos sentimos ansiedad. Es una respuesta adaptativa, evolutiva, una defensa que prepara todo el organismo con una activación fisiológica, con las respuestas de ataque o huida. Es decir, mi cuerpo se prepara con mayor fuerza, la sangre va a las extremidades para correr o para defenderse, se dilatan las pupilas. Vale decir que hay muchas cosas que suceden. ¿Para qué? Para poder huir o para poder atacar. Esto es algo natural y ocasional. Si entra un ladrón a la casa a las 3 de la mañana, vamos a disparar el miedo, la ansiedad, ¿verdad? Pero esto nos permite sobrevivir y debe ser ocasional. ¿Por qué? Porque el organismo libera químicos que son muy buenos para ese momento, pero que no se pueden mantener en el tiempo, como el cortisol, la dopamina, la adrenalina. No pueden estar constantemente elevados. ¿Cuándo la ansiedad se transforma en una ansiedad patológica? ¿Cuándo es un problema? Bueno, justamente cuando estos químicos se mantienen elevados, cuando la persona se muestra siempre nerviosa, agitada, por más de 6 meses, con mucha inquietud, dolores musculares, problemas gastrointestinales, aumento del ritmo cardíaco, que es lo que pasa en una situación de emergencia, pero no puede estar el ritmo cardíaco sostenidamente elevado. Y entonces entramos en la ansiedad patológica, que nos da una serie de trastornos que se ven ahora y se han agudizado mucho en esta pandemia. Son trastornos de ansiedad, como el obsesivo compulsivo, la ansiedad generalizada, la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, el ataque de pánico, el más común, las fobias específicas, la fobia social, la fobia por estrés agudo, y por supuesto tiene un curso crónico y es desproporcionada la relación del que está pasando por un trastorno de ansiedad con respecto a su miedo. Vale decir, cuando es una fobia, por ejemplo, a una hormiga, la persona reacciona exactamente igual que si estuviera en peligro su vida. Es decir, que hay una desproporción. Y ahora pasamos a la tercera gráfica y vemos qué es la angustia. ¿Cuál es la diferencia? Ya vimos que hay una gran diferencia etimológica. La angustia produce un síntoma físico muy importante, que es un dolor en el pecho, un angor, que es donde viene la raíz, que es esta sensación de estrechez, esta sensación como de opresión en el pecho, que a veces se confunde con un problema cardíaco, a veces se confunde con otro tipo de problemas, generalmente cardíacos. Una sensación de tener como una masita en la garganta que no se puede tragar, es algo que es muy físico. Hay también una activación fisiológica, ¿verdad? Pero no es tanto como en la ansiedad, es predominantemente físico. Y está relacionado, cuando hablamos de angustia, con la desesperación por haber perdido el control sobre la propia vida. Con la desesperación y el desamparo que se siente al perder la capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas. ¿Qué es, Luis, lo que nos está pasando en este momento? Crisis de ansiedad, crisis existenciales. No tiene nada que ver con la ansiedad. La crisis que despierta estas grandes preguntas, Luis, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo si no puedo trabajar, si no puedo proveer de comida a mis hijos, mandarlos a la escuela? Esto es lo que dispara la angustia. Por supuesto, también hay una angustia de tipo patológica, que es un estado ya en donde hay no solamente falta de aire, hay mareos, hay sequedad, hay boca, hay sudoración. Esto se repite, toda esta angustia que yo siento frente a esta pandemia que debo resolver, ¿no? Y que debo procesar, no lo resuelvo, no lo proceso. Y entonces siento siempre esa opresión en el pecho, sofocos, imagino escenarios catastróficos, Luis, y hay mucha desesperación y sensación de desamparo. Y por supuesto el ritmo cardíaco está constantemente también
en esta instancia bastante elevado. La psicología clínica considera esta angustia patológica como un subtipo del trastorno de ansiedad. Es decir, que está considerado un trastorno de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de pánico, que tanto se ve en esta época en los consultorios de los psicólogos. Desde ya, Luis, dentro de una sociedad en donde existen muchas ansiedades comunes al género humano, como la ansiedad frente a la realidad de lo que nos está pasando, hay mucha ansiedad persecutoria, nos persigue lo diferente, hay mucho racismo, pero bueno, forma parte de estas ansiedades promovidas desde ya por la cultura y tienen una pata desde ya en lo biológico. Vamos a la última gráfica, la cuarta, que sería cuáles son las principales diferencias, haciendo un resumen. Bueno, la angustia tiene un efecto paralizante, Luis. La angustia con esas preguntas tremendas me paraliza, es como que no puedo actuar. Mientras que la ansiedad activa reacciones motoras, estoy inquieto, estoy exaltado. La angustia obnubila, como si estuviéramos en medio de una neblina, mientras que la ansiedad, cuando es normal, esta respuesta frente al peligro, agudiza los sentidos y se puede ver la realidad con mayor claridad justamente para escapar del peligro. Como habíamos dicho, en la angustia existen predominio de síntomas físicos y en la ansiedad patológica predominan los síntomas psicológicos, porque estamos en un trastorno de ansiedad. En la ansiedad como una defensa hay síntomas fisiológicos. Entonces vemos, Luis, que esto, la angustia, hay una pandemia de angustia en este momento, Luis, que no es la angustia de la que hablaba Sartre, el existencialismo, que habló también Kierkegaard, acerca de esta angustia que existe en el hombre por el hecho de vivir y por el hecho de tener que decidir sobre el propio destino, porque Sartre decía que no hay un determinismo biológico, no hay un destino, no hay un determinismo genético. El hombre está solo frente a la vida con su decisión y es dueño entonces las consecuencias de esa decisión. No, en este caso es una angustia existencial frente a la carencia, frente a lo que nos está pasando y frente a lo que la pandemia nos está privando, Luis. No, y no solamente eso, yo creo que hay tantas cosas al unísono que nos impactan a nosotros, ¿no? Y que es provocado también por la pandemia. Es ahora mismo la preocupación que tienen los papás, como usted mencionó en su explicación, que no van a la escuela y que esos niños puedan estar preparados y van a tomar un examen. Esos niños están nerviosos, se angustian cuál va a ser su resultado, si están o no están preparados. Es decir, que estamos rodeados de todos esos mensajes que en vez de fortificarnos, lo que nos hacen más víctimas de algo que nosotros no podemos manejar. Por eso es que yo creo que tienen que haber algunos mecanismos que uno pueda utilizar para evitar estas cosas, ¿no? Sí, sin duda. La importancia que tiene este programa. Ustedes querían participar, yo me imagino que ustedes, como médico, cuando uno va al médico y le manda a hacer exámenes, yo me imagino que las personas van con una angustia, que cuál será ese resultado. Y a lo mejor están 2 o 3 días antes de hacerse el examen y después están 2 o 3 días después del examen. Si no le llega la información, ¿qué pasará? Se han demorado demasiado. Eso yo creo que afecta a la salud en general, no solamente a la salud mental, sino en general. ¿Doctor Llamo? Sí, definitivamente. Hay pacientes incluso que solamente el hecho de ir a la oficina ya les crea ansiedad. Hay pacientes que le toman la presión, por ejemplo, y tienen, cuando le toman la presión, cuando llegan a la oficina, tienen la presión un poquito elevada y te lo dicen, es que solamente el hecho de estar ahí ya le produce ansiedad. El hecho el temor a lo desconocido, a lo que puede pasar, cuando la persona no tiene control, siente que no tiene control sobre lo que está sucediendo a su alrededor y lo que le puede afectar personalmente, entonces le crea esta ansiedad que definitivamente, como dice Luis, tienes toda la razón, afecta. No solamente desde el punto de vista psicológico, pero desde el punto de vista fisiológico también, claro, a las personas. Pero hay una diferencia, hay una diferencia, justamente lo que dice el doctor Ramos es cierto.
pero la persona despierta procesos de ansiedad con una activación fisiológica porque ve una amenaza sobre su integridad, sobre su vida, a ver si el médico me está diciendo algo. La angustia es diferente, la angustia sucede a posteriori, cuando yo pierdo toda capacidad para decidir sobre mi vida y estoy sin control y estoy a la deriva. Entonces esto me despierta esta angustia de carácter existencial. Son dos cosas distintas, sin duda, pero que vemos a día. Por ejemplo, si voy al consultorio, despierto una crisis de ansiedad porque, bueno, tengo miedo, a ver si me dicen que tengo una enfermedad grave. Y una vez que me confirman que tengo una enfermedad grave, ahí se puede disparar la angustia existencial. ¿Qué va a hacer con mi vida? ¿Cómo es posible que esto me suceda a mí? ¿Por qué? Todas esas preguntas. La ansiedad nunca despierta preguntas. No está en el orden del cuestionamiento filosófico, está en el orden de lo fisiológico, de toda esta respuesta del organismo al miedo. No, yo sé, tiene mucha razón lo que dice, doctora, pero el problema es que en la sociedad en la cual vivimos, quizás hay otras sociedades que sufren menos de estos problemas, pero en la sociedad en la cual nosotros nos vivimos estamos a merced de eso. Yo recuerdo que el médico, y cuando porque yo soy hipertenso, a veces se asombra cuando yo voy y me ve la presión bien, me dice, wow, ¿sabes? Como que tú estás controlando, porque cada vez antes llegaba y la preocupación esa que uno lleva en la mente hace que se altere la presión arterial. Vaya, no quiere decir que se dispare una barbaridad, ¿no? Pero ve que ya pasa de lo que es normal. Entonces, yo creo que uno puede, hay mecanismos que uno puede utilizar para poderse controlar, porque es que estamos bombardeados constantemente en todas las cosas, doctor Fernández. Sí, yo me imagino que en su profesión se ha enfrentado a todas estas cosas, a personas que han llegado y que a veces le tiene que decir, mire, su solución es un poco más complicada de la que usted se imaginaba, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, señor. En veintitantos años de ejercer, sí, eso como médico o psicólogo o quiropráctico, el que sea, tiene que tener ese tacto, claro, de ser straightforward y honesto con el paciente, pero también entender y poder percibir esas emociones de esos pacientes. En este instante de la pandemia, y lo hemos hablado en otro programa con la doctora y el doctor, que la inconsistencia de la información que estamos recibiendo al diario, en mi opinión, va a siempre tener un efecto de eso mismo, de ansiedad, eventualmente llegando a la angustia. Me parece, y esto es para la doctora, que en un momento, y como dice la doctora, que la angustia puede llegar o la ansiedad y la angustia pueden llegar a no tan solo efectos psicológicos, sino también fisiológicos, y que una persona piensa que no tiene control sobre lo que le está pasando, quizás sea una forma, si no nos damos cuenta, y como con cualquier otra condición, la diabetes, el peso, la hipertensión, que uno tiene que tomar acción sobre su condición, ¿no? En estos momentos de sentirse fuera de control, darse cuenta de lo que está pasando, porque estas cosas pueden ser una forma de controlarlo a uno, intencional o no. No estoy hablando de nada intencional, pero digo, llegar a ese estado de angustia que uno se piensa que no tiene control, es una forma de controlar o de ser controlado. Entonces, doctora, no sé si hay ciertos ejercicios o formas de combatir esto que pudiera ayudar a nuestros televidentes que en estos momentos, en los últimos 6 meses, con toda la información que un día nos dicen una cosa y otro día otra cosa, ¿cómo podemos, si hay forma, cómo podemos combatir esto? Bueno, hay muchísimos ejercicios de relajación, porque lo primero es destejer ese nudo, esa angustia. La persona realmente, literalmente está anudada, y entonces hay que poder relajarlo a través de la relajación.
hay una relajación muy importante, que es la relajación lenta, es una relajación lenta que va tomando etapas desde la respiración, luego pasando por la descontracturación del cuerpo, hasta llegar a un estado en que la persona siente que está bien, no sin pensamiento, pues se piensa que relajarse es dejar de pensar, no, empezar a tener pensamientos mucho más agradables o por lo menos neutrales. Desde ya hay una terapia también muy interesante, que es la terapia cognitiva conductual en un área de esa terapia, que es la terapia de reatribución, que se está usando mucho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, vamos a retribuirle a este síntoma, a esto que me pasa, vamos a darle un significado distinto. Vamos a mirarlo desde otro ángulo. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué tan creativos podemos transformarnos? Eh, Creo que la ayuda de un psicólogo o de un profesional de la salud mental en este caso es muy importante, porque las crisis de angustia se están viendo cada vez más seguido, ¿verdad? Y entonces afectan a toda la familia. Tengo que hacer una pausa, pero yo creo que en la sociedad en la cual vivimos nos cuesta trabajo poder lograr ese objetivo, porque aquí en la sociedad en la cual vivimos nos estamos bombardeando constantemente para que nosotros seamos más y obtengamos más. Y entonces es constante, es difícil en una sociedad como esta poder lograr todos esos objetivos, pero hay que empezar, yo creo, a aprender un poco de muchas otras sociedades que nosotros le decimos que no están avanzadas. Pero en el campo que hemos hecho programas con la doctora Marlene Gómez, que habla no solamente de eso, sino de cultivar y alimentar el espíritu, que nos ayuda a bajar un poco el nivel que tenemos, porque al paso que vamos, coronavirus, economía, política, en lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, es terrible. Yo te aseguro a ti que el sueño. Ahora te voy a decir algo, Luis. Sí, bueno, dígamelo antes de irme a la pausa para que no se rompa. Bueno, la espiritualidad no es tan fácil de lograr en esta sociedad con tanto materialismo. Por otro lado, depende, si la persona no fue criada en un contexto espiritual, no tiene sentido aconsejarlo porque no conoce y no siente de qué se trata el espíritu. Pero en verdad, pero ese puede ser un mecanismo que debemos de empezar a incursionar porque nos puede ayudar. Desde ya, como sociedad. Sí. Porque no, el bombardeo aquí es constante. Aquí hay personas que se acuestan y quieren tener un barco. No es por usted, doctor, pero quieren tener un barco y lo ponen al lado de la cama para cada vez que se levantan ver el barco, para que grabarse en la mente eso. Es como si se estuviera él mismo motivando para lograr eso. Y eso no es positivo, eso hace daño. Pero desgraciadamente eso es lo que hacemos. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con mucho más, porque yo sé que también, aparte de eso, el doctor Llamo, que ya lo conozco, porque cuando se dice algo empieza a buscar la información, ha estado también tratando de buscar información para poder ayudar a todos nuestros televidentes de medicina de los temas que hemos tratado hoy. O sea, hacemos esta pausa y regresamos con ustedes. En la División Civil de la Corte de Circuito. Bueno, ya de regreso a nuestro programa Medicina en su Hogar. En la pausa estuvimos hablando de varios temas, pero yo quiero dejar esto para el final sobre el medicamento, de lo que ha podido la información obtener el doctor Llamo y también la doctora Balinotti, que estaba hablando también sobre otra vacuna. Pero quiero terminar esto porque yo creo que lo que me interesa a mí es cómo podemos reforzar al ciudadano, a la persona que está expuesta a tantos problemas, a por lo menos ir resolviéndolo con lo que está al alcance de su mano, bajarle un poco la ansiedad y bajarle la angustia, porque no solamente es el daño que se hace a usted, es el daño que le hace al núcleo familiar, porque yo me imagino que esa ansiedad y esa angustia se la va a reflejar a sus hijos, que a lo mejor no tienen ningún tipo de problema, pero se lo va a empezar a agregar a tus hijos. Y yo creo que eso tenemos que luchar a brazo partido para que nuestra familia no se afecte. Doctora.
Claro, bueno, en el ámbito de la familia, volvemos siempre a las bases, tenemos que volver a las bases, y las bases es la familia. Y es ahí donde tenemos que trabajar la atención que debemos ofrecerle a cada uno de los miembros de nuestra familia y hablar mucho más este nivel espiritual que tú decías. ¿Qué involucra ese nivel espiritual? Porque si no parece una abstracción, algo que tiene que ver con el New Age o la nueva era. No, no, el nivel espiritual involucra deshacernos del interés profundo que hay en muchas sociedades desarrolladas, particularmente en por lo material. Tenemos que empezar a hacer vision boards o pizarrones con visiones de salud, de tener familiar, de reunirse con familiares que no hemos visto. Pongamos esa foto de ese familiar con nosotros reuniéndonos. Fotos de las mesas familiares. Ese vision board que solamente se hace para lograr cosas materiales, hacerlo en familia. ¿Qué es lo que queremos lograr nosotros desde la familia? Desde lo espiritual involucra eso, las relaciones de amor, de respeto. Y no es que el dinero sea no importante, el dinero es importante, esto nadie lo niega. El problema es cuando lo material y el dinero pasa a un primer plano y entonces todo lo demás queda allí, en la neblina. Tenemos que poner el acento en nuestros hijos, inclusive hacer charlas con nuestros esposos o con nuestras esposas para poder hablar de este tema y cómo lo vamos a explicar a los hijos. Reuniones familiares, en el momento en que peor estamos, y siempre lo digo, en el momento en el que peor nos sentimos, perdimos el trabajo. No sabemos cómo vamos a trabajar o cómo van a trabajar los chicos porque a lo mejor no tienen computadoras. Bueno, entonces hablemos de eso y digamos, nos tenemos a nosotros somos una fuerza vital, un empuje, hagamos un clan de familia en donde podamos realmente reunirnos en el amor. Es muy cristiano esto, pero en realidad justamente la religión es la gran olvidada, ¿no? Y a veces la religión nos pone un norte y nos da una esperanza, que es lo que hemos perdido ahora. Por eso las personas que tienen una religión y son y siguen esa religión, se encuentran mucho mejor ahora, porque siempre tiene esa esperanza viva. No es el nihilista el que descree de todo, el que yo no creo en Dios, no creo en nada. En estas circunstancias le juega una mala pasada esa falta de creencia, porque evidentemente estamos como al borde de un vacío. Estamos en un vacío existencial. Entonces la recuperación viene desde la familia, con los hijos, con la pareja, con los amigos. Fijarse, yo estoy muy mal, yo lo he hecho en momentos de mi vida, y esto es autorreferencial a propósito, en que estaba en momentos difíciles de mi vida. Inmediatamente llamé a personas que sabía que habían pasado cosas peores que yo e intenté ayudarlas. Y esto fue terapéutico para mí. No solo porque me di cuenta y dimensioné que lo mío no era lo grave y terrible que yo pensaba, sino que podía ayudar a alguien. En ese acto de ayuda, de extender la mano al semejante, se produce un proceso de curación, un proceso de curación interno y uno está más tranquilo y entonces aparece toda esta creatividad. Lo humano, tú sabes que no nacemos humanos, nacemos dentro de la especie humana, pero hay un proceso de humanización, y esto lo dicen muchos autores importantes, hay un proceso de humanización. Yo me tengo que hacer humano y ser o transformarme en un ser humano es eso, es apelar al nivel que de pronto no tienen los animales, que es la espiritualidad que tú hablabas, el auxilio del semejante, estas cosas que son bíblicas, pero que se conocían desde antaño ya como grandes terapias para el hombre, Luis. Para el hombre me refiero al género humano, ¿verdad? Para hombres y mujeres. Es la única esperanza que nos queda. Claro, y ojo, yo creo que se debe de analizar que no estamos hablando de ningún tipo de religión. No, por supuesto. No, pero para que no puedan las personas confundir. No, desde ya. No importa, todas buscan alimentar eso, que esa es la fuerza que nos todas las religiones, claro. Es la gasolina que lo que tenemos nosotros para comernos.
y no le prestamos la atención que se le debe de prestar. Y yo creo que Bueno, aquí es donde marca la diferencia. Tratamos de buscar la parte material, la que nos acomodamos, la de estar bien, lucir bien, pero por dentro no nos preocupamos. Como no nos preocupamos por alimentarnos adecuadamente para evitarnos problemas, el espíritu también necesita esa actividad. Y yo creo que a lo mejor yo tengo una, no sé si lo podré transferir, pero yo tengo una cantidad de, bueno, no mucho, yo diría como 6 o 7 o 8 videos de un profesor de Tai Chi chino que nos dio a nosotros un entrenamiento para bajar un poco el estrés. Hubo una época en que estábamos muy estresados y ya se le dio a los empleados esa posibilidad. Y él lo muestra paso a paso a través del ejercicio, cómo se va concentrando y va dejando esas cosas que tiene usted afuera, que lo tienen atormentado, van desapareciendo. Y yo creo que no hace falta. claro. Voy a ver si lo puedo lograr para hacerlo y pasar aquí en el programa unos segmenticos de eso, porque yo creo que sí vale la pena. Doctor, lo veo con al doctor Fernández, que lo veo. No, me impresiona, ¿no? O como ser partícipe de este programa de Medicina en su Hogar, como tantos de estos programas nuestros se unen, ¿no? Hoy empezamos con el tema de la ansiedad y la angustia, y como en otros programas hemos hablado, la importancia de la espiritualidad, ¿no? Y otros temas que hemos hablado con la doctora y cómo se unen y todo es tan importante. Como la angustia puede llegar a problemas fisiológicos que podemos ayudar, como decía el doctor Fico el otro día, con nuestras 9 pilares de la salud, que claro, el estado emocional es una. Doctora, de nuevo a la angustia y la ansiedad. Nosotros en el programa, o por lo menos yo, uso mucho, he usado la palabra de miedo en estos tiempos, ¿no? Que las personas, o por lo menos de mi impresión, y hablando con las personas que tienen miedo, ¿no? Miedo a salir a la calle, miedo a veces mandar a los hijos a la escuela, miedo de todo. Esa palabra, o por lo menos el body language o el estado de las personas es así. Y creo que hay una transición, ¿no? De angustia a miedo o ansiedad a miedo. Y por eso creo de nuevo en estos momentos, y hace 6 meses atrás o 8 meses atrás o 9 meses atrás, todos nosotros algún nivel u otro tenemos alguna ansiedad o angustia, no por cualquier razón, pero me parece que se ha elevado muchísimo en los últimos 6, 7, 8 meses, por las razones que sean, sea la mala información, sea la confusión, sea todo. Pero que las personas se den cuenta que ese estado se puede combatir, ¿no? Pero de nuevo, la pregunta es eso, sobre el miedo. Y una persona con miedo puede perder el control, ¿no? De sus emociones, de sus decisiones. Y cuando hablamos ahora de la familia, nosotros, los adultos de la familia, tenemos que entender esto y ver cómo ese efecto de ansiedad y angustia, eventualmente miedo, puede afectar a nuestras familias. Bueno, en principio el miedo no es lo mismo que la ansiedad. El miedo es la emoción más intensa del hombre y es una emoción sana también, y es una emoción normal en cuanto a que todos la seguimos. Pero ¿por qué es sana? Porque es una alerta de que algo nos está pasando y se produce en la amígdala cerebral. Esta emoción intensa del miedo, que es la zona de las emociones, en la zona límbica. Y esa emoción intensa, pues entonces inmediatamente dispara la ansiedad. Esas son las dos grandes diferencias. Tener miedo es normal y es sano. No hay que tener miedo al miedo. Mucha gente dice, no tengas miedo. Bueno, eso es pedir un absurdo, porque el miedo es constitutivo del hombre y es una señal, es un semáforo rojo por algo que nos está amenazando. Entonces, el tema es cómo manejamos todo eso, de qué manera manejamos esa emoción del miedo, que es natural, si dejamos que se desborde, cómo lo controlamos.
creo que es bueno saber que la ansiedad y el miedo son cosas absolutamente humanas. Y entonces lo que hay que hacer es, bueno, estoy con miedo, bueno, esto es normal, algo me está pasando o algo me amenaza mi integridad, mi vida. ¿Cómo lo voy a manejar? Empezar a reflexionar, porque si nosotros dejamos el nivel emocional libre, como caballos desbocados, entonces realmente nos vamos a sentir cada vez peor. Tenemos que poner la razón y autorreflexionar y hacernos preguntas. ¿Por qué me pasa este miedo? ¿Cómo lo puedo manejar? Estas cosas son muy importantes. Doctor Jan. Gracias, doctora. Y claro, como dice usted, el miedo a veces no llega a esa reacción que usted la ha mencionado de fight or flight, ¿no? También que es muy importante percibirlo y poder hacer decisiones sobre eso. Gracias por esa explicación. Doctor Jan. Gracias a ti. Sí, Luis mencionaba algo muy interesante hace un ratico, que Luis decía de la sociedad, y a veces confundimos, decimos, no, otras sociedades que no están tan desarrolladas, porque muchas veces confundimos desarrollo con materialismo. Y la doctora, creo que en un programa anterior lo conversamos, cuán difícil es hacer una cosa, hacer un cambio a nivel de sociedad. Es extremadamente difícil porque son obviamente muchas personas que están muy acostumbradas a vivir por años en una manera rutinaria, en un sistema como que nosotros vivimos aquí realmente con mucho materialismo. Pero sería muy interesante, y yo lo he conversado otras veces, lo vemos en la medicina, que no se practica mucho la parte profiláctica, es más curativo, es todo, como dice Luis, a toda velocidad, todo es muy rápido, y desafortunadamente estamos viviendo ese tipo de sociedad. Ahorita la doctora decía si necesitan una ayuda psicológica, pero yo creo que no tenemos ni siquiera suficiente personal ahora mismo, psicólogos y psiquiatras, para ayudar a la cantidad de personas que ahora mismo necesitan. Porque, como decían ustedes, decía Luis, decía el doctor Fernández, esto es una mezcla de coronavirus con la parte económica y con la parte política. Lo más probable es que muchos países del mundo que han pasado o están pasando todavía esta pandemia han tenido, obviamente, la parte del virus como tal, han tenido la parte económica, porque siempre la producción impacta, pero no han tenido que lidiar con esta parte política que estamos lidiando nosotros. Y es terrible. Yo encuentro que es terrible. Yo siempre lo digo, seguimos seguimos hablando para lugares diferentes y no nos estamos poniendo en el medio. Y mientras eso no suceda, yo pienso que va a seguir afectando demasiado a las personas psicológicamente y fisiológicamente esta situación que estamos viviendo ahora mismo. Claro, lo que pasa es... Doctora, para que pueda hacer como un resumen para dedicarle a lo de la vacuna del doctor, que no quiero interrumpir el programa, pero yo sí creo que no se está haciendo lo que se necesita en el campo suyo. En el campo de encontrar medicamentos y vacunas para la pandemia, sí se está haciendo lo indecible, pero yo no creo que se está haciendo mucho para el aspecto de la salud mental de la persona, que está destruyendo no solamente a la persona, sino a la familia, que es la base de cualquier sociedad. Y me gustaría dejarla a usted para que nos pudiera ayudar a buscar ese balance que es tan necesario para salvar la sociedad en la cual vivimos, porque aquí vamos a seguir viviendo. Y si esto se complica y se destruye, vamos a estar también nosotros padeciendo todo eso. Es decir, que por buscar el beneficio individual, vamos a tratar de ayudar a todo el mundo a encontrarle una solución a este problema, doctor. Bueno, tenemos que, en principio, humanizar lo humano. Esto quiere decir transformarnos en más humanos, no solamente porque nos define un género, nos define una raza o varios géneros. Bueno, lo que nos tiene que definir es lo humano, el nivel de humanidad. Y eso solamente se puede desarrollar en la familia. Ahora, ¿qué pasa? Que los padres, hoy en día los padres
están muy preocupados con el tema del dinero, exageradamente. Es decir, está bien desarrollarse, como decía el doctor Julio, pero el materialismo exagerado, acendrado, ya eso en realidad es como un cáncer. Y entonces nos está carcomiendo la sociedad, ¿no? Las estructuras de la sociedad. Por eso estamos en un extremo, como decían los griegos, nada con exceso. Estamos en un extremo. Y para balancearlo, como tú decías, es importante poner el peso sobre lo espiritual y sobre las relaciones humanas. Y las relaciones humanas empiezan en la familia, y entonces esto ya es agotador decirlo, pero hay que enfatizarlo cada día más, que solamente en la familia pueden surgir una nueva sociedad. Porque no creamos, como decía Jean-Paul Sartre, él decía, cuando nosotros tenemos un proyecto de vida, no pensemos que es un proyecto para nosotros, pensemos que es un proyecto no solo para la familia inclusive, es un proyecto para la sociedad. Lo que nosotros hacemos desde nuestro humilde lugar familiar tiene una proyección social a través del ejemplo, a través de lo que, bueno, le estamos dando el ejemplo a nuestros hijos y nuestros hijos lo irán a diseminar luego. Entonces, qué importante es conocer el valor que tiene esta capacidad de decidir que tenemos y decidir lo adecuado. No, y estos son temas que vamos a seguir conversando, porque yo creo que tenemos que recalcar mucho en ese aspecto, a ver si nos humanizamos un poco más para poder mejorar nuestro medio ambiente. Y cuando hablo de medio ambiente de nuestra sociedad, no solamente del medio ambiente, que nosotros siempre le damos la connotación esa, ¿no? De que la estamos destruyendo, no, de que estamos destruyendo lo que es más importante, que es la familia. Exacto. Doctor Llano, yo sé que usted se ha pasado un tiempo ahí buscando la información sobre esta pastilla, si se puede decir, o tableta, que yo no me atrevo a decir otra vez el nombre, se lo voy a dejar a usted, que usted tiene más práctica que yo en ese campo. Hábleme un poco de ella para beneficio de todos nuestros televidentes. El medicamento se llama Ifenprodil. Bien, qué fácil lo dice. Es un medicamento que inicialmente se utilizaba para tratar las afectaciones circulatorias periféricas y bueno, lo que se ha demostrado es que tiene efectos básicamente antiinflamatorios, o sea, refiriéndome a disminuir la respuesta inmunológica exagerada que sucede en el caso del COVID-19 y en otras enfermedades, donde el sistema inmunológico reacciona de una manera, o sea, el trabajo del sistema inmunológico es luchar contra ese germen que nos ataca y después retroceder. Pero desafortunadamente en algunos casos hay una respuesta exagerada de estas células de defensa y entonces viene lo que llamamos la tormenta de citoquina o citocina, que generalmente es lo que más complica y mata al paciente de COVID-19. La idea es que este medicamento va a ayudar a mitigar, a reducir esta respuesta inmunológica exagerada. El medicamento todavía está en clinical trial y básicamente yo pienso que la idea es monitorear al paciente. Obviamente estamos hablando de pacientes hospitalizados. Me imagino que van a estar monitoreando al paciente en cuanto a la oxigenación, cómo tiene todos los test que muestran inflamación, para poder determinar, o sea, para poder entonces utilizar el medicamento antes de que el paciente llegue a la reacción, a la famosa tormenta de citocina, pero no es para administrar este medicamento inicialmente cuando diagnosticaron al paciente con positivo al coronavirus, sino para el paciente que ya está mostrando signos de complicación, donde está bajando el nivel de oxígeno en sangre, donde está habiendo una respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, ahí van a utilizar el medicamento y tratar de evitar llegar a la famosa tormenta de citocina. Esa es la idea del medicamento. Pero si mejora los fallecimientos, como sí, claro, sucedió con el problema del virus aviar que bajó como un 60%, es un triunfo. Pues todo lo que pueda en conjunto poder participar y ayudar a la sociedad es extremadamente necesario. Y eso va a ayudar a no crear las presiones, porque ya no tenemos, bueno, mira, ya hay algo más
que se está haciendo que puede ser una solución. No quiere decir que sea la solución, pero puede ser. Y hay otros medicamentos que también alrededor de eso que ya también están haciendo esa función y nuevos. Vamos a analizar un programa más adelante el caso de esta vacuna rusa, a ver qué en realidad qué es, porque ya se tiene que empezar a ver si ha afectado a las personas, aunque en estos países, honestamente, hay que dudar un poco de la información que sale, pero tampoco podemos negarlo todo, o sea que tenemos que indagar para ver, buscar lo mejor de todo para beneficiar al ser humano, que es la parte que estábamos hablando, que tenemos que mejorar al ser humano, ¿no? Y no perder esta perspectiva. Sí, antes de irnos Sí. y regresando al tema anterior, 1.30 me queda, doctor. lo que dijo la doctora, y los voy a dejar a ustedes para que sepan, pero lo que dijo la doctora me parece muy bueno. Vamos, el día que nosotros valoremos al ser humano por su humanidad, por ser humano, independientemente de raza, de sexo, de preferencia sexual, de preferencia política, el día que hagamos eso, entonces vamos a estar en una mejor sociedad y vamos a dejar de estar creando tantas diferencias y tanta separación. Desafortunadamente eso no es lo que estamos viviendo, pero eso sería lo ideal. Apreciar al humano por lo que esa persona es, por humanamente, cómo trata a sus semejantes. Esas personas que dicen, oye, haz el bien y no mires a quién. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos que tú eres diferente que yo porque tienes diferente ideología. Doctor, déjeme darle 30 segundos al doctor. Por supuesto. Porque lo veo que tiene necesidad. No, gracias. De nuevo, fascinado con el programa. Lo del medicamento nuevo lo veo como una cosa buena o una posible arma en esta batalla, que es muy bueno. Doctora, muchísimas gracias. Hemos hablado en otros programas lo que pudiera ser efectos del deterioro, de la importancia que le damos a la familia, y lo hablaremos en otro programa, y lo estamos viendo a veces en nuestras ciudades grandes hoy día, muchachitos jóvenes saliendo a la calle a destruir, y quizás eso sea raíz de lo que ha sido, y podemos decir, el deterioro del núcleo ese familiar. Yo no quiero destruir, pero tengo que terminar. El tiempo no hay, con el tiempo sí no se puede luchar. Gracias, doctora. Como siempre, no, gracias. Excelente. Y Medicina en su Hogar siempre va a estar contribuyendo para buscar algún beneficio para nuestra sociedad. No hay duda ninguna. Y estos son los programas que ustedes deben de ver. En vez de estar viendo esos videos que ven en el Facebook Live, que tienen millones de seguidores, increíble. Y lo que se están haciendo es despedazándose de personas y el resto disfrutando como en el Coliseo de Roma, que es increíble. Y yo creo que estos son programas que lo que están es construyendo una sociedad mejor para el futuro. Así que ayúdenos también a divulgar Medicina en su Hogar, porque el mensaje es muy importante y muy saludable en los momentos en los cuales vivimos. Gracias a los tres y a ustedes. Mañana los veo a esta misma hora. Pero antes, ya no lo tengo que decir yo, a las 12, ¿dónde, doctor? En la Mega Radio, la mejor radio de la internet. Yo se lo iba a dejar al doctor Fernández porque yo pensaba que ese era mi trabajo. ¿Verdad que y a las 3 y a las 3 y a las 8 con Luis Díaz? Ay, nos vemos mañana también, madre. Chao, chao.